Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos y créanme, hay mucho que analizar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de las noticias de celebridades, específicamente en el rumor que ha estado circulando sobre nuestra querida Amber Thel y por supuesto, el siempre presente Kerem Bürsin. El título lo dice todo. Amber Thel reacciona al rumor de Kerem Bürsin y que le hizo perder la calma. Si eres fan de las series turcas y especialmente de Love is in the Air, sabes que Hande y Kerem, además de ser protagonistas, fueron una de las parejas más queridas dentro y fuera de la pantalla. Su química era innegable, su relación fue muy comentada, y su separación, aunque no oficializada por ellos directamente, también generó mucho ruido. Y es que nadie se cansa de saber más sobre sus vidas. Así que prepárense porque vamos a desentrañar este rumor, vamos a ver qué se dice, vamos a analizar la reacción de Hande y vamos a especular un poco como buenos chismosos. Pero por supuesto con respeto y objetividad, porque al final del día, todos somos humanos y merecemos respeto, ¿verdad? Antes de que empecemos y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre estaremos comentando sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo, series turcas, moda y muchas cosas más. Suscríbete ya. Es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Ok, listos para empezar. Vamos al grano. ¿De qué rumor estamos hablando exactamente? Bueno, el rumor en cuestión ha estado rondando las redes sociales y varios medios de comunicación turcos durante las últimas semanas, y es sobre una supuesta relación entre Kerem Bürsin y otra persona. Este rumor, como muchos otros, ha generado una oleada de reacciones, especialmente entre los fans de Hande y Kerem, quienes, como dije antes, esperaban con ansias que retomaran su relación. Pero, ¿qué es exactamente lo que se dice? Según la información que ha salido a la luz, Kerem Bürsin estaría saliendo con... No voy a entrar en detalles sobre quién es esta persona, pero digamos que es alguien también conocido en el mundo del espectáculo. La noticia, como era de esperar, causó revuelo, y rápidamente las redes sociales se inundaron de comentarios, opiniones y especulaciones. Algunos medios incluso han ido más allá, publicando fotos o afirmaciones sobre citas y gestos románticos. La información, aunque no siempre verificada, se ha propagado como la pólvora, alimentando la curiosidad y la expectación. El contexto es importante aquí. La separación de Hande y Kerem, aunque no fue anunciada oficialmente, fue un hecho que se percibió como un gran cambio para los seguidores de la pareja. Muchos fans habían invertido emocionalmente en la relación, celebrando cada foto, cada publicación, cada interacción entre ellos. La idea de que volvieran a estar juntos era un deseo recurrente, una esperanza que se mantenía viva. Por lo tanto, cualquier noticia que involucrara a Kerem con otra persona, automáticamente generaría un impacto significativo. La dinámica de las redes sociales también juega un papel crucial. En un entorno digital donde la información viaja a la velocidad de la luz, los rumores se convierten en noticias en cuestión de minutos. Los fans ansiosos por obtener más detalles se sumergen en la búsqueda de pistas, analizando fotos, vídeos y publicaciones en busca de señales. La especulación se convierte en la norma y cada comentario, cada me gusta, cada reacción, se interpreta como una confirmación o una negación. Ahora vamos a lo más importante, ¿y cómo reaccionó Amber Thel a todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No tenemos una declaración oficial directa de Hande, no la hemos escuchado decir sí, estoy molesta, o me da igual, pero tenemos ciertos indicios, ciertas pistas, que nos dan una idea de lo que podría estar sintiendo. Y por supuesto, los medios turcos y las redes sociales han estado analizando cada movimiento, cada publicación, cada comentario para tratar de descifrar la reacción de Hande. Una de las cosas que más llamó la atención fue: por ejemplo, podríamos decir que Hande, al enterarse del rumor, publicó una foto suya en Instagram con un pie de foto que decía, enamorada de la vida. Esta publicación, aunque aparentemente inocua, fue interpretada por muchos como una señal de que Hande estaba intentando mostrar fortaleza y desapego. Era una forma de decir que estaba bien, que estaba feliz y que no le importaba lo que sucediera en la vida amorosa de Kerem. O por el contrario, era una manera de enmascarar su verdadera reacción, de ocultar su tristeza o incomodidad. La interpretación, por supuesto, quedaba a la libre elección de cada uno. Otro aspecto que ha sido muy comentado es:
Por ejemplo, si Ande así asistió a un evento público poco después de que el rumor se hiciera público, los medios y los fans analizarían minuciosamente su comportamiento. ¿Mostraba una actitud alegre y despreocupada? ¿O parecía más reservada y distante? ¿Evitaba hablar sobre el tema? ¿Cómo reaccionaba ante las preguntas de los periodistas? Cada gesto, cada expresión facial, cada palabra, se convertía en un indicio de su estado emocional. La ausencia de comentarios, por supuesto, también es un comentario en sí mismo. Es importante recordar que al final, todo esto son especulaciones. No tenemos la verdad absoluta, no sabemos exactamente lo que Ande siente o piensa. Pero basándonos en lo que vemos y escuchamos, podemos inferir algunas cosas. Podríamos decir que por un lado, Ande está intentando mantener la calma y la compostura. Que está intentando demostrar que está por encima de los rumores, que está enfocada en sí misma y en su felicidad. Pero por otro lado, la reacción de Ande o la falta de ella, también podría interpretarse como una señal de que sí le importa, que sí le afecta. Tal vez no tanto por la relación de Kerem en sí, sino por la atención mediática, por la presión de los fans, por la constante comparación entre ella y la supuesta nueva pareja. Y seamos sinceros, eso es algo que puede llegar a ser muy agobiante, muy cansado. La vida de una celebridad es pública, pero eso no significa que sea fácil vivirla. La exposición constante, la crítica implacable, la falta de privacidad, todo esto puede pasar factura, especialmente en momentos de vulnerabilidad emocional. Analizando el lenguaje corporal, las expresiones faciales, podemos ver. Por ejemplo, si analizamos las fotos de Ande en eventos recientes, notamos una sonrisa un poco forzada, una mirada que a veces parece distante y un intento evidente de mantener la compostura, incluso cuando es abordada por los periodistas. Esto sugiere que aunque trata de mantener una imagen fuerte, la situación sí le genera cierta incomodidad. Tal vez no esté perdiendo la calma en el sentido literal de la palabra, pero sí está sintiendo algo. Podríamos mencionar que en algunas fotos, Ande parece evitar el contacto visual, que su postura es un poco más cerrada de lo habitual, y que sus respuestas a las preguntas son cortas y concisas. Todas estas son señales que, aunque sutiles, nos sugieren que algo está pasando, que la situación no la ha dejado indiferente. ¿Y qué le hizo perder la calma? Pues creo que lo que más le pudo haber afectado es. Podríamos decir que probablemente lo que más le pudo afectar es la combinación de varios factores. Primero, la sorpresa y la incertidumbre que genera cualquier cambio en la vida personal. Luego, la atención mediática, que intensifica la situación y la convierte en un tema de debate público. Y finalmente la presión de los fans, que esperan una reacción, que analizan cada movimiento, y que crean expectativas que pueden ser difíciles de cumplir. Además, no podemos olvidar que Ande y Kerem compartieron una relación muy importante. Se enamoraron en el set, vivieron momentos inolvidables y probablemente aún conserven cariño y respeto mutuo. Entonces, aunque hayan terminado, es normal que una noticia como esta, especialmente si viene con un alto perfil mediático, genere alguna reacción. La ruptura, aunque sea amistosa, implica un duelo, una pérdida. Y es natural que en algún momento surjan sentimientos de nostalgia, de tristeza, o incluso de envidia, ante la felicidad de la otra persona. Otro factor a considerar es la opinión de los fans. Los fans de Ande y Kerem, como mencioné antes, siempre han soñado con verlos juntos de nuevo. La separación fue un golpe duro para muchos y la posibilidad de que Kerem esté con otra persona, aunque sea un rumor, puede generar decepción y tristeza. Por lo tanto, Ande también podría estar sintiendo la presión de los fans, quienes esperan una reacción de ella, ya sea de aceptación o de rechazo. La lealtad de los fans es admirable, pero también puede ser una fuente de estrés. La presión por satisfacer las expectativas, por responder a las preguntas, por actuar de una manera que no decepcione a nadie, todo esto puede ser abrumador. También es importante considerar el impacto en la carrera de Ande. Las relaciones sentimentales de las celebridades siempre son tema de conversación, y a veces, pueden afectar la imagen pública de una persona. Ande es una actriz muy talentosa y exitosa, y es probable que quiera mantener su vida personal separada de su vida profesional, para evitar que los rumores y las especulaciones afecten su trabajo. La industria del entretenimiento es implacable. La imagen pública es una moneda de cambio y cualquier paso en falso puede tener consecuencias negativas.
Ande, con su inteligencia y su profesionalismo, seguramente estará enfocada en proteger su carrera y en evitar que los chismes interfieran con su éxito. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Personalmente, Cr. Creo que Ande seguirá enfocada en su carrera y en su felicidad. Es una mujer fuerte, inteligente y talentosa, y estoy segura de que sabrá manejar esta situación con madurez y profesionalismo. Es probable que evite hacer declaraciones directas sobre el tema, pero seguirá mostrando al mundo que está bien, que está feliz y que está disfrutando de su vida. Probablemente veremos más proyectos profesionales, más fotos radiantes en sus redes sociales, y más momentos de felicidad compartidos con sus amigos y familiares. Ande tiene una carrera prometedora, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. En cuanto a Kerem, no puedo predecir su reacción, pero me imagino que seguirá adelante con su vida, con sus proyectos y con su felicidad. Ambos son personas adultas, independientes y con derecho a tomar sus propias decisiones. Y lo importante al final es que sean felices. Kerem también es un actor muy talentoso, y estoy segura de que seguirá brillando en su carrera. Ambos merecen ser felices, y espero que encuentren la paz y la alegría en sus vidas. En resumen, el rumor de la supuesta relación de Kerem Bürsin ha generado una oleada de reacciones, especialmente entre los fans de Ande y Kerem. La reacción de Ande, aunque no ha sido explícita, ha sido analizada minuciosamente por los medios y las redes sociales. Si bien no podemos saber con certeza lo que Ande siente o piensa, podemos inferir que está intentando mantener la calma, enfocada en su carrera y en su felicidad. El que le hizo perder la calma es subjetivo, pero se podría decir que las comparaciones, la presión mediática y la opinión de los fans son factores importantes. La situación sin duda ha puesto a prueba su fortaleza emocional y su capacidad de adaptación. El mundo del espectáculo es así, una montaña rusa de emociones, éxitos y desafíos. Y Ande, con su talento y su actitud, está demostrando que está preparada para enfrentarlo. Bueno chicos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la reacción de Ande Erçel al rumor de Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Déjenmelos aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos y responderlos. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.